¿Qué tal, familia bonita de María Visión? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Peregrinos de Esperanza, que tú ya conoces muy bien, un programa en el cual reflexionamos sobre este jubileo que estamos viviendo en este año 2025, que aunque cada día se está agotando, pero al final de cuentas todavía nos queda buen tiempo para celebrarlo. Mi nombre es Enrique Pacheco, psicólogo, conferencista, y el día de hoy estoy muy contento de poder entrar hasta tu hogar, tu oficina, tu vehículo, donde quiera que nos estés viendo. Gracias por quedarte en esta señal bendita de María Visión, que siempre tiene contenidos de alta calidad, con un amplio sentido formativo y espiritual. Y bueno, pues Peregrinos de Esperanza no es la excepción. Hoy tenemos un tema, señor tema, con señorón invitado, que de hecho lo comentábamos atrás de cámaras. Pues bueno, hoy nos engalana porque fue el primer sacerdote que estuvo en Peregrinos de Esperanza y hoy lo volvemos a tener con nosotros, así que quiero presentarles a nuestro invitado de esta emisión, el padre Eduardo Michel Flores. Padre, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y acompañarles esta tarde. Excelente. Bueno, aunque ustedes ya lo conocen, pero les voy a platicar muy brevemente sobre el padre Eduardo Michel, porque no nos alcanzaría el programa para todo su currículum. Bueno, pues él es sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara, está actualmente encargado de la parroquia de San Jorge Mártir. También es coordinador de la animación bíblica de la Arquidiócesis de Guadalajara y profesor de Sagradas Escrituras en el seminario, padre. A ver si sus alumnos lo están viendo para que ahí les dé puntos extras. Muy bien. Y bueno, pues, padre, ¿qué le parece si antes de entrar de lleno con el tema de hoy, pues vamos primeramente a hacer todos juntos la oración del jubileo, ¿le parece? De acuerdo. Vamos entonces. Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Pues ahí está la oración del jubileo para entrar en calor con este tema que tenemos preparado el día de hoy, porque ya lo saben, es muy importante reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y hoy particularmente, Padre Eduardo, muy agradecidos de que nos acompañe, pues queremos que nos ayude a reflexionar, a entender cuáles pudieran ser algunas citas particularmente del Nuevo Testamento, porque bueno, ya bien sabido está, Nuevo Testamento nos habla prácticamente de toda la historia, desde el nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis, usted lo sabe mejor que yo. Pero, ¿qué pudiéramos entonces, padre, primeramente como recapitulando, entender un poquito acerca de lo que es el jubileo y cómo podemos nosotros en el Nuevo Testamento encontrar algunas citas, algunos textos que nos apoyen a vivirlo con fe y esperanza, padre? Sí, es muy importante tener presente que el jubileo, bueno, como bien lo dice la palabra, nos hace referirnos al cuerno que se tocaba para convocar al año santo, al año jubilar, y era el Yobel, así se le llamaba a este cuerno. Por eso, de ahí viene la palabra jubileo,
en el Antiguo Testamento. Evidentemente que es un instrumento que se sonaba, como dice el libro de Levítico, para convocar al año que era considerado el año 50, que se celebraba cada 50 años, que era un año de liberación, un año de perdón de deudas, un año de reposo de la tierra. Entonces, de alguna manera, pues este jubileo en el Antiguo Testamento, pues hay una referencia muy clara a una liberación que Dios ha hecho de su pueblo, porque ya habíamos dicho cuando fuimos invitados la primera vez que todo esto nos remite a la liberación que hizo Dios de su pueblo de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, y por tanto jubileo tiene que ver también con la liberación, tiene que ver con restitución, porque había que regresar las tierras a sus legítimos dueños en ese año, con el descanso de la tierra, y por eso es que también tiene que ver con esto. Pero efectivamente, cuando poco a poco va pasando el tiempo, es decir, el jubileo luego ya en el Nuevo Testamento adquiere otro rostro. Diríamos que no es que sea distinto, pero sí más espiritual, más profundo, teniendo en cuenta, pues como es lógico, no aparece el término jubileo en el Nuevo Testamento, no aparece, y sin embargo todo el espíritu del jubileo impregna el Nuevo Testamento. Nosotros deberíamos tener presente particularmente el texto de Lucas 4, 16, 30, donde Jesús va a Nazaret, a la sinagoga de su pueblo donde se había criado, y allí leyó un texto del libro del profeta Isaías 61, 1, 2, aquel texto de: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, a los cautivos para anunciarle la liberación, etc. Evidentemente que aquí Jesús va a utilizar un término que es novedoso, porque él va a insistir en el término áfesis, un término griego que aparece en el Nuevo Testamento y que tiene que ver más bien con redención, con perdón de los pecados. Es decir, que aquello que era tan material en el Antiguo Testamento, que era el perdón de las deudas, que era la condonación de cualquier adeudo, pero también el regresar las tierras a sus legítimos propietarios, el descanso de la tierra, acá va a tener un cariz más espiritual, porque del perdón de las deudas ahora pasamos a la remisión de los pecados. Es decir, que cuando Jesús comienza a anunciar que el tiempo se ha cumplido, entonces comienza a decirnos que ha llegado el año de gracia del Señor. Y el año de gracia no es que sea un año en particular, en realidad es que está diciendo Jesús que el tiempo de la salvación ha llegado con su persona, y por tanto es el tiempo del jubileo, es el tiempo de la recuperación de la historia, de la transformación del mundo, en el cual transcurre pues la existencia personal y la existencia social. Pero eso habría que decir que el término áfesis es el término griego que se utiliza en el Nuevo Testamento, que significa dejar, soltar, liberar, perdonar. Por tanto, este término áfesis que Jesús va a utilizar significa liberación, perdón, remisión de los pecados, escarcelación, y finalmente pues vemos aquí todo un trasfondo que evidentemente pues debemos luego mencionar, ya que en el Nuevo Testamento aparecerán varios textos que tienen que ver con la vivencia de esta gran verdad, que hacen sentir a los que están oprimidos por los pecados, pues que se liberen de ellos. Por ejemplo, vengan a mí todos los que están agobiados por la carga y yo los aliviaré. Es Jesús el que poco a poco nos va a ir transmitiendo el sentido de esta liberación, de este perdón, ¿verdad? Hay un sentido pues muy teológico, diríamos pues, con esta nueva palabra que Jesús introduce de alguna manera para expresar el jubileo. Hay que recordar que la palabra jubileo para nosotros en castellano proviene del latín, que San Jerónimo, cuando tradujo la Vulgata, es decir, la traducción de la Biblia del hebreo y arameo y el griego al latín, él va a traducir la palabra que aparecía en el Antiguo Testamento como Yobel, como jubileum, que al final tiene que ver con alegría. San Jerónimo va a recuperar una nota muy característica, que es precisamente la alegría. San Jerónimo le va a dar ese tinte con esa traducción que es grito de alegría, porque el jubileo también tiene que ver con esto. A veces nos quedamos en el jubileo con la parte de
pues sí, de buscar el perdón de los pecados, de ir a ganar la indulgencia, pero se nos olvida que el jubileo, sobre todo la palabra jubileo, tiene en su raíz más etimológica el sentido de un grito de alegría, es decir, la esperanza que provoca en aquel que estaba oprimido por sus pecados, que ahora se ve liberado de las culpas y por tanto se ve lleno de esperanza, de alegría. Es importante porque ahora que estamos en el jubileo de la esperanza, pues cómo viene a renovar nuestra esperanza el que sepamos que somos perdonados y que somos perdonados en serio, es decir, que todas nuestras faltas son borradas si nosotros estamos totalmente confiados en las manos del Señor, si estamos sinceramente arrepentidos, si realmente queremos recibir esta gracia, y el Señor nos perdona, nos libera, nos transforma la vida, y esto debe llenarnos de alegría y de esperanza. Son dos términos que no deberíamos separar, porque la alegría y la esperanza pues van de la mano. ¿Qué les parece? No, padre, pues es muy importante y qué bueno que menciona esto que hasta ahorita lo voy aprendiendo, ¿no? La palabra jubileo no está en el Nuevo Testamento. Sí, así es. Pero entonces, por lo que nos comenta Padre Eduardo muy, muy certeramente, pues podemos decir entonces que Jesús mismo en el Nuevo Testamento, pues Él es la puerta de las ovejas. Así es. Él es el jubileo entonces. Así es, efectivamente, pues has dado en el clavo, porque efectivamente, mientras que en el Antiguo Testamento el jubileo hacía referencia a ciertas acciones o actitudes que deberíamos tomar, prácticamente en el Nuevo Testamento el jubileo es aceptar a Jesús, es dejarlo entrar en el corazón, es dejarlo que nos redima, que nos purifique, que nos limpie de nuestros pecados. San Pablo tiene muy viva esta imagen, porque San Pablo constantemente dice: Cristo nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha purificado con su sangre. Pues esto es el jubileo, precisamente por eso nos sentimos liberados, por eso nos sentimos alegres, por eso nos sentimos esperanzados, porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha purificado. Excelente, Padre. Sí, es muy interesante esto que menciona y que a lo largo de la Sagrada Escritura, como bien lo ha dicho usted, bueno, en el Antiguo Testamento, toda esta celebración cada cierto tiempo, sabemos pues que al inicio cada 100 años, luego cada 50 y ya posteriormente en tiempos actuales, pues ya ahora es cada 25. Pero qué bueno que menciona esto, Padre Eduardo, porque justamente aquí nos damos cuenta de que todos necesitamos entonces en este jubileo permitir que Jesús entre en nuestra vida. Claro, y efectivamente es una nueva oportunidad, porque ahora que hablamos de jubileo hay que darnos cuenta que Jesús quiere transformar toda nuestra vida, nuestro entorno, nuestras relaciones, particularmente con Dios. Por eso es una nueva oportunidad, un recomenzar nuestra vida, una restauración que tiene que ver con este año jubilar. O sea, Dios nos ofrece su perdón, nos ofrece la libertad, nos ofrece la remisión de los pecados, pero pues para darnos una vida nueva, para llevarnos a experimentar la vida nueva que nos ofrece Jesús, entrar en la vida nueva del reino que nos ha traído Jesús. Esta es la idea esencial del jubileo, particularmente pues ahora que estamos refiriéndonos al jubileo proclamado por Jesús, ¿verdad? Pues de alguna forma ahí tenemos esta idea que me parece que a mí que es fundamental, ¿verdad? El jubileo, como decía en la Vulgata San Jerónimo, va a decirnos que jubileo viene de jubilare en latín, que significa gritar de alegría, aclamar, cantar con júbilo, y entonces el jubileo va a adquirir esta doble connotación. Por un lado, sí, ciertamente buscar el perdón de los pecados, pero por otro lado, llenarnos de alegría, de gozo. ¿Por qué? Pues porque hemos sido liberados y por tanto estamos invitados a vivir en una vida nueva. Esta es la gran buena noticia que podemos decir nos plantea el jubileo que estamos celebrando. Sí, es muy esperanzador esto que nos menciona Padre Eduardo, y más en estos tiempos en los que lamentablemente cada día vemos más desesperanza en las calles, vemos más tristeza, más apatía, vemos depresión, vemos estrés, vemos compras de pánico, vemos violencia, y ahí, justamente ahí, en este año 2025, es cuando Cristo aparece como esperanza nuestra, y es cuando estamos invitados, Padre, a justamente vivir este jubileo a través del encuentro con Cristo. De hecho, esa es la idea de entrar por la puerta, porque sabemos que Jesús dijo: yo soy la puerta, y entonces cuando entramos por la puerta, porque algunas personas dicen, pues como que
parecería como que en el jubileo están haciendo algunas acciones mágicas, hay que entrar por esa puerta para ser perdonados. Es que en realidad la puerta no es más que un símbolo, es el símbolo de la salvación por la que uno quiere entrar y por la que uno quiere caminar. Es el símbolo de Jesucristo a quien queremos dejar entrar en nuestra vida. Por eso es tan importante la verdadera libertad, el perdón nos viene por Jesús, y por eso entonces hay que decir que este término de áfesis, de redención, de liberación, tiene que ver con la salvación, y por eso la alegría desbordante de la salvación es la que estamos experimentando en este año jubilar, que como bien decías, pues todavía estamos celebrando durante algunos meses antes de que se termine este año jubilar. Y ciertamente ya evocabas tú antes cada 100 años, después cada 50, cada 25, y ahora gracias a Dios tenemos un jubileo a la puerta, es decir, no tendremos que esperar otros 25 años para poderlo vivir, porque además de los jubileos ordinarios, tenemos los jubileos extraordinarios y tendremos uno, Dios mediante, en el año 2033 por el 2000 años de la redención, y por tanto tenemos la oportunidad de prepararnos. Los que lleguen, los que tengan la oportunidad de vivir esa gracia, pues también prepararse para él, pero antes de llegar a pues hay que vivir el que estamos viviendo, ¿verdad? Excelente, Padre Eduardo. Pues, ¿qué les parece, gente bonita, para seguir conversando con el Padre Eduardo Michel? Vamos a una primera pausa y regresamos en Peregrinos de Esperanza. Pues vaya que estamos aquí en Peregrinos de Esperanza aprendiendo de cómo podemos nosotros encontrar el jubileo en el Nuevo Testamento. Ya estamos aquí conversando con el Padre Eduardo Michel al respecto del tema, así que anímense, participen, pónganse en contacto con María Visión. Queremos escucharlos, queremos saber de ustedes. Comuníquense por los medios que ustedes ya conocen, también nuestra página web en la que pueden estar al tanto de toda la programación y por supuesto también convertirse en bienhechores de esta bella causa, de este magnífico apostolado. Pero bueno, ¿qué les parece entonces, gente bonita? Igual, Padre, lo invito a que nos vayamos a una capsulita de las que nos prepara la producción de la Caravana de la Paz, para conocer cómo se vive este jubileo en distintas partes. ¡Vamos! Mi nombre es María Elena Macías Ibarra, yo vengo del municipio de Jocotepec, Jalisco. Con mucho gusto vine a visitar el santuario en donde fue martirizado San José María Robles, invitar a las personas que nos acerquemos a Dios, que vivamos este jubileo yendo a la Eucaristía, a los sacramentos de la reconciliación, invitar a todos los jóvenes que no se olviden nunca de que Dios siempre está a su lado. Es bien importante que nos acerquemos a Dios. Él es la solución a todas nuestras, ya sea tristezas, alegrías, problemas de salud, o si queremos para que les vaya bien en los estudios. O sea, creo que todas las personas deberíamos de mirar siempre hacia Dios y hacia nuestra Madre, la Virgen María. Pues muchas gracias a nuestra gran amiga María Elena, que anda de visita ahí en la Sierra de Quila, en este lugar en el que fue, pues de alguna manera, martirizado un santo mártir mexicano ejemplar, el Padre San José María Robles. Y bueno, Padre Eduardo Michel, aquí conversando con usted sobre esto que es el jubileo en el Nuevo Testamento, pues nos gustaría, Padre, para enriquecer nuestra vivencia de este año, lo que nos queda, pues precisamente que nos pueda compartir algunos textos del Nuevo Testamento y que nos motiven en esto, Padre. Muy bien. Como ya decíamos, entonces, en el jubileo en el Nuevo Testamento, digamos, no aparece este término propiamente dicho, y sin embargo su espíritu se encuentra presente en todo el Nuevo Testamento, particularmente en la predicación de Jesús y de los apóstoles, en el anuncio de la libertad que Jesús trae, de la gracia, de la esperanza. Evidentemente ahí está, y esta gracia, esta libertad, esta esperanza que Dios nos otorga a través de Jesucristo. A continuación, pues, yo les propongo algunos textos del Nuevo Testamento para iluminar nuestra vivencia del jubileo, este jubileo 2025, jubileo de la esperanza.
El primer texto pues es el de Lucas 4, 16, 21, al que ya hacíamos alusión, donde se nos va a presentar el programa mesiánico de Jesús. Dice el texto: vino a Nazara, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Y en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se cumple esa escritura que acaban de oír. Este es el pasaje central que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Evidentemente aquí vemos que está Jesús iniciando su ministerio, pero entonces no solo es el inicio del ministerio público de Jesús, Jesús inaugura un año de gracia. Dice claramente un año de gracia, pero es un año de gracia que no se mide por calendarios, que no se mide como nosotros medimos el tiempo, sino más bien que se mide por las relaciones que son transformadas. Los pobres que reciben la buena nueva, los cautivos que son liberados, los ciegos que ven. Y ya se van dando ustedes cuenta que también nosotros podemos ser esos que están cautivos, tal vez por el pecado, esos que están ciegos, tal vez por la maldad, por la concupiscencia. Es decir, de alguna forma también nosotros podemos sentirnos invitados a participar de esa salvación que el Señor nos ofrece. El jubileo, por tanto, es Cristo mismo. Es Cristo mismo que se hace presente en nuestra historia, que quiere de alguna manera invitarnos a dejarnos salvar por Él, a dejarnos liberar. Por eso hay que pedirle al Señor que nos conceda su gracia liberadora y que cada día, como en aquel entonces, vivamos el hoy de la Escritura, porque Jesús dijo: hoy se cumple esta Escritura. Pues Jesús sigue llevando a cabo este hoy de la salvación en nuestra vida, y lo llevará a cabo a través de nuestra cooperación, si nosotros aceptamos la salvación que Dios nos ofrece, y también si la llevamos especialmente a los más pobres, a los oprimidos, a los cautivos, a los que están sufriendo. También nosotros podemos ser portadores de esta gracia, de esta buena noticia, de esta salvación que Jesús nos ofrece. O sea, primero somos los receptores, pero también al mismo tiempo somos los portadores del jubileo. ¿Qué les parece? Es algo excelente, Padre, porque justamente ahí está esta esperanza que tantas y tantas personas necesitamos hoy en día, sobre todo los enfermitos, aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, los que están en la cárcel, Padre. Es este llamado de Jesús y esta parte en la que Cristo mismo dice: este día se ha cumplido, ustedes lo están viendo. Es una maravilla, Padre. Así es, efectivamente, y claro, cuando Jesús dijo que hoy se cumple esa escritura, estaba invitando a que aceptáramos que Él entre en nuestro corazón y que Él cambie nuestra vida, pero al mismo tiempo que nosotros nos volvamos portadores de esta buena noticia. Hay otro pasaje más breve, pero no por eso menos lleno de significado. Cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Jesús comenzó a anunciar el Evangelio, dijo: el tiempo se ha cumplido. Dice el evangelista San Marcos, capítulo 1, 14, 15, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Esto qué significa? Pues el jubileo es el tiempo cumplido, es el tiempo cumplido, es decir, ya se ha cumplido el tiempo de la salvación. En el Antiguo Testamento todo era espera y ahora todo es cumplimiento. Todo es realización. En aquel entonces era promesa, pero ahora todo es realización. Dios ha entrado en la historia y ha transformado para siempre nuestra historia. Así que convertirse es ya abrirse al reino de Dios que está presente en nuestra historia. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestro corazón para que podamos vivir según los valores del reino que Él mismo nos ha enseñado. Esto es lo que podríamos decir efectivamente de este pasaje: el tiempo se ha cumplido. Estamos viviendo en el tiempo cumplido de la salvación. ¿Qué te parece, Enrique? Me parece excelente, Padre, y creo que también fue muy apropiado que el Papa Francisco, de feliz memoria, pues haya elegido que este año fuera el año de la esperanza, porque justamente, Padre, lo que nos hacía falta era tener esa esperanza en que Cristo está con nosotros y en que podemos acercarnos, pero
¿Qué otros textos, Padre, aparte de estos que nos están enriqueciendo muchísimo? Sí. ¿Qué más, Padre? Decíamos hace un momento en el segmento anterior que Jesús dice en Mateo 11, 28, 30, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Nos damos cuenta cómo el mundo está lleno de cargas, bien lo decías tú, cargas que llevan los enfermos, cargas que llevan los presos, cargas que llevan los que se esfuerzan por trabajar mucho y a veces ven poco resultado. Y Jesús nos ofrece descanso. Jesús es el descanso de nuestras almas. El jubileo de la esperanza, por tanto, debe ser para todos y especialmente para quien se siente agobiado, alivio y también ternura para quien sufre. O sea que el jubileo debería de sentirse como un abrazo. Qué bonito es un abrazo cuando estamos en medio de una pena. Hace apenas unos días falleció el papá de un amigo, y cuando se acercó a mí, la celebración de la Eucaristía, porque me tocó celebrar, le di un abrazo y me dijo, qué bien me siento como si el Señor me hubiera abrazado. Es que eso es el jubileo, como dejarnos abrazar por Dios, que nos llena de su ternura, que nos llena de su amor y nos hace sentir su alivio. Entonces, cuando estamos agobiados por las cargas, ¿cómo descansamos cuando vivimos pues esta gracia del jubileo? ¿Qué te parece? Sí, Padre, es muy bonito y qué bueno que hace mención a esto, porque seguramente todos hemos necesitado de ese abrazo, ¿no? Solo que a veces, Padre, lamentablemente, y hay que decirlo, ¿no? A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, pues nos hacen tener los brazos cruzados en lugar de estar abriéndolos para ese abrazo de Cristo, Padre. Así es, y yo creo que debemos pedirle al Señor que nos dé humildad para dejarnos abrazar por Él y por los hermanos, que a veces el abrazo de Dios viene a través de nuestro prójimo. Por eso hay que decir hoy, descansa en Cristo, pero también sé descanso para los demás. Tú debes ser el abrazo de Cristo para quien está sufriendo. Por eso ahí es donde sentimos que por un lado estamos llamados a experimentar la salvación y por otro lado estamos llamados a ser portadores de esperanza, llevando este abrazo a los demás. Totalmente de acuerdo, Padre Eduardo, y bueno, sin duda alguna está siendo muy enriquecedora esta parte. ¿Qué otro texto pudiera entonces recomendarnos para leer y vivir este jubileo, Padre? Bueno, está el texto de Lucas 7, 22, 23, la esperanza de los pobres cumplida en Cristo. Y dice el texto, y respondiendo les dijo, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Nos damos cuenta que Jesús realiza signos que se conocen como signos jubilares, porque así lo habían dicho los profetas. Eran los signos que iban a marcar la llegada del año de gracia del Señor. Por tanto, los excluidos son rehabilitados, los pobres escuchan la buena nueva, la esperanza se hace visible en estos gestos de misericordia. Qué importante la misericordia en nuestro tiempo. Importantísimo hacer a través de la caridad y la misericordia, hacer presente la esperanza en nuestro mundo. Hay que decirle al Señor, Señor, ábreme los ojos para ver tu reino en los más pequeños, en los que sufren, en los que se sienten abandonados y despreciados, y por eso poder hacer algunos actos concretos a través del servicio, de la justicia, con los cuales podamos ayudar a los demás a vivir la esperanza. Por eso somos destinatarios del jubileo y al mismo tiempo somos promotores y somos portadores de esta esperanza para los demás, y estamos llamados a hacerlo particularmente con estos textos que nos invitan no solo a dejarnos llenar de la misericordia, sino también a convertirnos en repetidores, por decirlo de una manera, de estos gestos de misericordia con nuestros hermanos. ¿Qué te parece? Es muy importante esto que nos comenta Padre Michel, porque luego sucede que a pesar de tener todo lo necesario y hasta más para vivir, nos estancamos en lo que no tenemos, en las cosas de las que carecemos, y eso nos hace renegar, nos hace quejarnos, nos hace berrear de la vida que llevamos, cuando realmente ese tesoro, Padre, bien lo ha dicho usted, está a veces en las cosas más sencillas, en las cosas más pequeñas, ¿no? Yo recuerdo algo que Cristo dijo muy atinadamente,
y eso era que los que no fuéramos como niños, pues no podríamos entrar en el reino de los cielos. Efectivamente, y ahí está un poco entonces cómo hay que abajarse. Ya decías que a veces nos falta humildad, claro, y esta humildad es una actitud del corazón. Jesús dice, hacerse como niño. Y yo les digo, no significa que imitemos a los niños porque a veces son caprichudos o berrinchudos, no. Significa que imitemos a los niños en la sencillez, en la simplicidad, en la humildad. Así son los niños y así deberíamos imitar. Este es el modelo que nos pone Jesús cuando pone un niño en medio de los discípulos y les dice, el que no sea como ellos no entrará en el reino de los cielos. Estamos llamados a hacer eso, como bien decías. Otro texto muy bonito que es el texto de Juan 10:10, un texto cortito porque es apenas un versículo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué expresión tan hermosa! Jesús dice que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El jubileo no solo es liberación de deudas. Bueno, qué bueno que lo hagamos, ¿eh? Qué bueno sería que los países ricos perdonaran a los países pobres, o que alguien que tiene mucho dinero perdonara a aquellos que le adeudan, si son personas que no pueden pagar o que apenas pueden pagar sus deudas. Evidentemente que ayudaría mucho a liberar las cargas, pero no solo es eso, liberación de deudas o pecados, sino sobre todo el jubileo no es solo lo que nos quita, sino lo que nos da. El jubileo es abundancia de vida, plenitud de vida. Jesús nos ofrece abundancia de gracia, de alegría y de amor. Y por eso en el jubileo no solamente tenemos que ver qué es lo que nos es quitado, los pecados, sino además qué es lo que recibimos. Por eso debemos ser capaces de acoger esta vida en abundancia que nos ofrece el Señor y al mismo tiempo convertirnos en portadores de esta vida en abundancia, llevándola a los demás, generosamente llevándola a los demás. Qué bonita reflexión Padre Michel nos está dando, pero ¿qué le parece si nos vamos al último corte de Peregrinos de Esperanza para que regresando nos aviente toda la carne al asador, Padre? Porque estamos, pero sí, muy atentos a esto. Vamos a una pausa, regresamos. Pues bueno, estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza, conversando al respecto de cómo podemos en el Nuevo Testamento encontrar algunos textos que nos ayuden a seguir viviendo este jubileo. Y ya nos dimos cuenta de que Cristo es el jubileo mismo, así que, ¿qué esperas para buscarlo? ¿Qué esperas para ir a abrazarlo? Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a otra capsulita que nos tiene preparada producción? Hoy con nuestra gran amiga Maribel Zamudio. ¡Vamos! Bueno, este año jubilar aquí en Indaparapeo tenemos a la imagen de la Santísima Virgen de la Paz, patrona de este pueblo. Lo vamos a vivir con mucha paz y esperanza, porque estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos estar cerca de nuestro Padre Dios y su Santa Madre, María Santísima. Pues lo vamos a ofrecer para las almas más necesitadas, por las familias que ya están muy desunidas y por todos los que andan peregrinando, principalmente a los paisanos allá en Estados Unidos, que ahorita estamos viviendo pues tiempos difíciles, y por todo México. Somos peregrinos migrantes, queremos la esperanza, y en este año de peregrinos de esperanza y de paz, y luchar por todos los jóvenes que poco a poco están perdiendo su fe, animarlos a unirse a esta esperanza, a este jubileo de paz y de armonía por Dios nuestro Señor. Por las indulgencias plegarias las vamos a ofrecer por las benditas ánimas del purgatorio, que es por las más olvidadas, por las familias, por todos los migrantes y por todo México, por la paz en cada corazón, en cada familia y en todo el mundo.
Maribel, qué importante esto que nos comentas, que definitivamente pues es un reflejo de esta situación que estamos viviendo en estos tiempos y ante los cuales, Padre Eduardo, sin duda alguna, necesitamos mucha fe y esperanza, Padre. Definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos retadores, desafiantes, pues a estos tiempos ciertamente se impone pues una vivencia más comprometida, más firme, más sólida, más fiel de la fe. Sí, es muy necesario entonces que nos documentemos y qué mejor que hacerlo directamente de la palabra de Dios, Padre Michel. Entonces, ¿qué le parece si nos sigue compartiendo algunos textos para vivir este jubileo? Claro que sí. Bueno, así como hemos hablado del Evangelio, ahora me gustaría invitarles a volver la mirada al libro que nos habla de la vida de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Y Hechos en el capítulo 2, versículos 42 al 47, nos habla de la comunidad jubilar, es decir, de cómo vivía la comunidad el tiempo jubilar, el año jubilar. Bueno, dice el texto, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba sobrecogido de temor y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Pues ahí tenemos el texto, muy bello, y evidentemente nos habla de la vida de la primera comunidad, cómo vivió el espíritu jubilar la primera iglesia, la primitiva iglesia. Nos damos cuenta cuáles son las características, o sea, en un ambiente de comunión, en un ambiente de oración, la fraternidad, que era una característica fundamental de la comunidad cristiana, compartir los bienes. La esperanza, por tanto, se concreta en una iglesia que es casa y mesa para todos. O sea, nos vamos dando cuenta cómo el jubileo no lo podemos vivir de forma individualista o de forma intimista. Yo ya fui a ganar mi jubileo. No se trata de que cada uno de forma individual viva el jubileo, sino también de que lo asumamos como una tarea de toda la iglesia, de toda la comunidad cristiana. Y debemos sentir entonces que estamos llamados a dejarnos renovar nuestras comunidades cristianas, nuestras iglesias particulares, nuestras parroquias, a dejarnos renovar por el fuego del Espíritu, por la gracia de la salvación, por la persona de Cristo. Por eso hay que vivir la esperanza en la comunidad cristiana, compartiendo la fe y compartiendo los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué te parece? Sí, es muy importante esto que nos menciona, Padre, porque justamente estas primeras comunidades cristianas, como lo narran perfectamente los Hechos de los Apóstoles, pues persecución, Padre, martirio, de repente como esta situación que hoy en día se sigue viviendo. A través de las redes sociales, cómo nos ponen a los católicos cuando defendemos la vida, o simplemente todo lo que vemos en algunos países del mundo. Y ahí, Padre, es cuando justamente nos hace falta esta esperanza que solo Cristo nos puede dar. Así es, pero yo creo que es bien importante tener en cuenta que la vivencia de la fe en la coherencia de vida cada día. Por eso ahí es donde vamos a dar un testimonio más sólido acerca de nuestra fe cristiana, cuando vivimos la fe convencidamente, cuando cada uno de los cristianos damos testimonio de la salvación que el Señor nos ha ofrecido y que hemos acogido. Hay otro texto muy hermoso que es el texto de de Romanos 5, 1 al 5. Es ahora San Pablo en la carta a los Romanos que nos dice que la esperanza no defrauda. Fíjense, este es el texto de los que están fundados el año jubilar, dice San Pablo: justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en que nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice Pablo además: más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nos damos cuenta de que este es el texto, de hecho, que sirvió de base para aquella bula con la que el Papa convocó al año jubilar, spes nos
no confunde. Esa es la esperanza, no falla, no defrauda. Y aquí nos damos cuenta efectivamente que el jubileo no es ingenuidad, sino certeza por medio de las pruebas. Es decir, nos vemos en medio de la tribulación, pero la tribulación no debe producir en el cristiano tristeza, sino esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que el amor de Dios también se nos manifiesta en estas circunstancias. Dios también permite que seamos probados para que nuestra fe sea fortalecida. Y el amor de Dios nos sostiene en medio de las pruebas. Por eso debemos decirle al Señor en nuestra oración: Padre, dame la esperanza para que nunca falle en mí la confianza en ti. Y es importante aprender a leer las pruebas como ocasiones para crecer en la paciencia y en la esperanza. ¿Qué te parece? Eso es fundamental, Padre. Hasta por salud mental se los puedo decir. Si la esperanza está firme y está presente y sobre todo está puesta en Cristo, la depresión es lo de menos, gente, porque una persona que se ha deprimido, Padre, clínicamente podemos decir que ha perdido la esperanza. Así es. Y de ahí al suicidio hay un solo paso. Entonces hay que tomar conciencia de que Cristo es la solución, Padre. Cristo es nuestra esperanza, efectivamente. Y hay otro texto muy bello que está en 2 Corintios 5, 17 al 20, un texto de la carta del apóstol San Pablo a esta comunidad de Corinto, y que dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva criatura. Fíjense qué hermoso. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, y ha puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Fíjense cómo San Pablo dice aquí: somos embajadores de Cristo, es decir, llevando a los demás la reconciliación que Dios ha obrado en nosotros a través de su Hijo. Por eso el jubileo es reconciliación, claro, y reconciliación universal. En Cristo todo lo viejo ha pasado y ahora todo es nuevo. Hay que recordar las palabras de Cristo en el Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas. Somos nosotros embajadores de este perdón que todo lo renueva, que todo lo cambia, que todo lo transforma. Somos embajadores, así como Pablo dice que él era embajador de este perdón, de esta renovación que viene de Cristo, también nosotros. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor con aquella oración de San Francisco: Señor, hazme un instrumento, pero no de tu paz, sino de tu reconciliación. Hazme instrumento de tu reconciliación, para que yo vaya a llevar a los demás la reconciliación que tú has obrado en mí y que yo la pueda compartir. Y por eso hay que romper los muros del odio, romper los muros de la discordia que a veces dividen las familias, que a veces dividen las comunidades. Es que jubileo también es eso: reconciliación entre hermanos, reconciliación entre parientes, reconciliación entre vecinos. El jubileo abre caminos para la paz en la familia, en la comunidad, en el pueblo, en la sociedad. ¿Qué te parece? Ahí ya nos la puso difícil, Padre, porque eso de ser una persona humilde que pide perdón, que busca la reconciliación, híjole, qué complicado es para muchas personas, así es para todos nosotros cuando el odio nos invade. Pero qué bueno que hace énfasis en que estando con Cristo podemos perdonar eso y más, Padre. Bueno, es que no solamente se trata de que lo pensemos o lo deseemos, sino que además lo experimentemos. Por eso una buena confesión, acercarnos a recibir el perdón de los pecados. Yo digo siempre a las personas cuando les predico de este tema: nunca seremos capaces de ser portadores del amor, de la reconciliación, si no lo hemos experimentado primero. Y de veras que no se puede ser portador de reconciliación o de amor hacia los demás cuando uno no lo ha sentido primero, porque en realidad solamente podemos replicar la reconciliación y el amor cuando lo hemos vivido en carne propia. Sí, Padre, eso es muy importante. Y bueno, en los minutitos que nos quedan, ¿qué otros textos nos tiene, Padre? Aquí tenemos otro texto muy bello de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 10, y dice: en Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio
de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Nos damos cuenta que entonces el jubileo es llevar a culminación todas las cosas en Cristo, porque en Cristo todo se recapitula. La historia encuentra sentido, la historia encuentra unidad, porque nada queda fuera del plan de Dios, porque nada queda fuera de la salvación que opera Cristo en nuestro favor. Por eso este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos hace recordar pues que todo lo que sucede en el mundo sucede por una razón y que nada se le escapa al Señor. A veces llegamos a pensar, y sobre todo hay personas que piensan, es que mi vida ya no le importa a Dios, es que lo que me sucede, yo creo que Dios ni siquiera lo tiene en cuenta, es que Dios está tan ocupado que no se ocupa de mí. No es verdad, porque todo está presente en la mirada de Dios y porque no hay nada que escape de la salvación que Cristo quiere ofrecernos a todos. Por eso nadie debe sentirse excluido, nadie debe sentirse fuera, porque todos estamos llamados a estar dentro de esta gracia, dentro de esta historia de salvación. ¿Qué te parece? Es increíble, Padre, porque mucha gente dice, es que ya mi matrimonio está terminado, es que mi familia ya no voy a poder reconciliarme con ellos, y sin embargo, Padre, Cristo lo sana todo, Padre. Así es, Cristo es capaz de purificar el alma, pero también de sanar el cuerpo, es decir, médico de cuerpos y almas, ¿verdad? Totalmente, Padre. Y creo que por ahí nos trae uno más. El último. Venga. El texto de Apocalipsis 21:1-5 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, he aquí la morada de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que estaba sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Nos damos cuenta que el jubileo es anticipo de lo que viviremos al final de nuestra vida, anticipo del fin del mundo, de alguna manera, pero de este fin del mundo que es gozoso, que es alegre, porque nos encontraremos con el Señor. Así que Dios viene a habitar en medio de nosotros, Dios viene a compartir también nuestros dolores y sufrimientos, pero no para dejarlos igual, sino para transformarlos, para enjugar nuestras lágrimas, para hacer nuevas todas las cosas. Así que la esperanza es certeza de un mundo nuevo, la esperanza es certeza de un mundo que viene, que no es quimera, que no es sueño, que no es ilusión, sino que es realidad. Y por tanto, si el Señor nos ha hablado de que Él hace nuevas todas las cosas, entonces Él hará nueva nuestra vida, hará nueva la humanidad, hará nuevo el mundo entero. ¿Qué te parece? Híjole, Padre, pues vaya que nos ha dejado tarea. Así es. Nos ha dejado tarea para leer en este jubileo. Y bueno, pues a manera de conclusión, Padre, en medio minutito, ¿qué pudiera decirle a nuestra audiencia entonces de la importancia de leer esta palabra de Dios? O sea que es importante llenarnos de la palabra de Dios, es importante leer constantemente la Sagrada Escritura, particularmente el Evangelio. Recordemos que de la Sagrada Escritura la parte más excelente es el Nuevo Testamento, porque ahí encontramos la plenitud de la revelación, y la parte más eminente es el Evangelio, porque ahí encontramos la narración de los acontecimientos que nos alcanzan la salvación. Por eso podríamos decir que para que podamos entender el jubileo, sobre todo leamos los Evangelios, porque ahí está toda la esencia del jubileo en las acciones y en las palabras de Jesús. Padre Eduardo Michel, amigo de María Visión, coordinador de la animación bíblica de la Arquidiócesis de Guadalajara. Así es. Gracias, Padre, por habernos acompañado en este programa. Una vez más, usted ha sido el primero que estuvo aquí y mire, hoy nos vuelve a visitar. Y gente bonita, gracias por haber estado en nuestro programa de hoy. Quédense en compañía de María Visión porque tenemos unos programas increíbles. Mi nombre es Enrique Pacheco, Padre Eduardo Michel. Mucho gusto. Gracias a usted y seamos todos peregrinos de esperanza. Nos vemos, gente.